agradecerle al Consejo Distrital de Bogotá por su presencia acá, nuestro concejal Sergio Nieves, nuestro delegado, el concejal Sergio Cuesta, y a los funcionarios de la administración, muchas gracias por la hora y por el día. Uno de los mayores problemas que vimos en este caso, concejal, es el desconocimiento absoluto de los funcionarios del distrito, porque no es solamente espacio público, sino también la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y dice el artículo 1348 en este desconocimiento del Código Civil, 1348 dice: legados a la beneficencia. Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, dará conocimiento de ellos con inserción de las respectivas cláusulas testamentarias al personero, síndico o representante del establecimiento que se hayan destinado o deban destinarse tales legados, o al personero municipal, si fuere del caso del artículo 1115, o si los legados fueren para objetos de utilidad pública. Y asimismo les denunciará la negligencia de los herederos o legatarios obligados a ellos, o del curador de la herencia adyacente en su caso, a fin de que puedan promover lo conveniente para que se cumplan dichos legados. No me gusta leer tanto de celular, me parece inapropiado, pero hago la referencia jurídica porque se nos olvidó, Margaret, disculpa molestarte, me hables ahí. Se nos olvidó que de 1000, y es que es impresionante la cifra, de 1.400 hectáreas que dejó don José Joaquín Vargas Escobar con su testamento del 6 de diciembre de 1922, querido concejal, una sola partecita de menos de 3 hectáreas se cogió para cumplir uno de sus fines. Y esa partecita no podía ser vendida, sino conforme a los artículos 1110 a 1115 del Código Civil, que los funcionarios administrativos, por considerar que su función es meramente administrativa y son especialistas en derecho administrativo, se les olvida conocer el derecho civil. Y el derecho civil desde 1873, más de 150 años, todavía sigue vigente esas normas. Y es allí donde en estas escrituras, la primera de ellas es la 6420 del 28 de noviembre de 1969 de la Notaría Séptima de Bogotá, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, fungiendo como presidente de la República en ese momento, y como representante autorizado por la Junta Directiva de la recién creado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, convino por comodato en ese terreno de aldeas infantiles que ustedes en la alcaldía no registraron. Y con ese comodato, que fue de 3 años inicialmente, de 3 años, se construyeron las primeras 10 casas. Es decir, las casas las pagó el gobierno nacional en un terreno administrado por la beneficencia de Cundinamarca, que no era la heredera, eran los representantes de los herederos. Los herederos ahí en ese caso, para ese terreno, eran nada más y nada menos que el Asilo San José para niños desamparados de Bogotá y Cundinamarca. El desconocimiento absoluto de nuestra historia genera errores administrativos y inaplicación de la ley, que es lo único que nosotros solicitamos. Posteriormente, el 13 de abril de 1971, en la Notaría 13, con la escritura 448, ahí mismo está la escritura, ahí sigue, se da por terminado el comodato entre el bienestar familiar, Gobierno Nacional, Beneficencia de Cundinamarca, pero con esa misma escritura se autoriza el comodato por 30 años, como usted claramente lo dijo, para nada más y nada menos que Aldeas Infantiles SOS, que era una fundación internacional.
Pero peor aún, señor concejal, señor representante del concejal Cuestas y funcionarios de la Defensoría del Espacio Público, que en ese comodato Aldeas Infantiles se comprometía a entregar 25 casas más las 10 serían 35. Y resulta que el comodato tenía como fin cumplir las funciones de la beneficencia de Cundinamarca, así lo dice, y la del Estado porque así lo autoriza el gobierno nacional cuando suscribe, porque es que el gobierno suscribió las dos escrituras, el gobierno nacional. Y uno, lo que lo impresiona es que de acuerdo al decreto 287 del 23 de agosto del 2005 del Distrito Capital de Bogotá, cuando se organizó la UPZ 22 del 12 de octubre, ese terreno, señores, venía cumpliendo el fin para el cual fue escriturado. ¿Cómo revocan dentro de una norma distrital de organización un predio que cumple un fin específico, utilidad pública, que además lo protege la Constitución desde 1886, pero lo protege unas mismas escrituras del gobierno nacional y del departamento de Cundinamarca a través de la beneficencia, y que obliga al municipio de Bogotá, hoy distrito de Bogotá, el Código Civil, en los artículos que mencioné, a cumplirlo? Ahí no se podía ni siquiera cambiar el uso del suelo. Esto sí es un vulgar volteo de tierras. El 23 de marzo del 2022, señor concejal, no presenté la denuncia. Le presenté a la fiscal 70 seccional de Bogotá la prueba que nos entrega la alcaldía, que dice, como usted dijo, que la resolución 0107 del 28 de enero del 95 no existe, que lo que firmó el exalcalde Isnardo Díaz Ardila fue la organización de un terreno con el decreto 0107 del 28 de enero de 1985, o sea, 10 años antes del supuesto decreto del año 95, para la época en que era alcalde y que estaba vivo, y que además reglamentaba era un terreno o unos terrenos donde están las urbanizaciones del Salitre, el actual sede de la Gobernación de Cundinamarca, de la Fiscalía, el búnker de la Fiscalía y todos esos terrenos de esa zona. Es decir, no solamente en una escritura meten un documento que no corresponde, sino que además lo falsifican. Falsifican la escritura señalando que es de otra fecha, que ya no es un decreto sino una resolución. Y aquí viene a jugar la función del Consejo de Bogotá, que al mencionarse actos administrativos del distrito, los concejales están facultados a revisar. Que si se mencionan esos actos administrativos, además para violar el artículo 99 de la ley 388 del año 97, que son las licencias de las curadurías, son las licencias para las actuaciones de obras, y no se tramitó con una licencia, sino que se dijo que con una resolución de la alcaldía se facultaba para hacer una subdivisión, pues la alcaldía tiene que entrar a actuar porque les falsificaron su buen nombre. O sea, los tomaron como excusa en una escritura que fue la de desenglobe del 13 de mayo del 2015 en la Notaría 76 de Bogotá. Y tomaron el nombre de la alcaldía para violar toda la normativa de actividad urbanística y, doctor César, cambiarle el uso del suelo en un terreno que era público, de utilidad pública, pero concejal, para volarse todo el trámite ante el Consejo de Bogotá y ante el distrito, porque los autorizados para hacer modificaciones del uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial son los concejales y concejalas de los municipios o de los distritos. O sea, aquí es terrible una actuación en la cual, o con la cual, no solamente sacaron a unas niñas y a unos niños que por orden del gobierno nacional estaban protegidos, ni siquiera por el gobierno departamental. Ese es otro debate. El gobierno departamental, de acuerdo al decreto del 28 de febrero del 2005, que es el decreto 028, decreto departamental, cumple unas
funciones de beneficencia, y resulta que ellos dijeron, no, es que esos terrenos son nuestros, a nosotros nos heredaron. No, señores, el asilo San José para niños desamparados tiene una reglamentación específica, unos estatutos, y tenía un síndico que era su administrador. Como tal, a pesar de no tener personería, ellos sí eran los beneficiados, y lo dice el Código Civil. Entonces, en ese sentido, concejal Celio, la comunidad está muy agradecida por la iniciación de este debate, porque aquí se violó el POT, y lo voy a decir desde cuándo. El Acuerdo 6 de 1990 dice que si hay un bien de utilidad pública con uso dotacional del suelo de bienestar familiar, de bienestar social, perdón, y ese quiere ser cambiado, tienen que reemplazarlo por uno de iguales condiciones en la misma zona, en las mismas partes. Desde 1990 está regulado, y aquí no lo hicieron. Aquí volvieron un predio público en privado, y además sí tiene que ver la Secretaría de Defensoría del Espacio Público, porque ustedes desconocen estos artículos del Código Civil, y es obligación del distrito cuidar esos espacios, así pertenezcan a otras personas, pero todo lo que se dé para utilidad pública tiene que ser administrado por el distrito desde su organización, porque para eso es el ordenamiento territorial. Y por tanto, el Consejo de Bogotá tiene facultades de inspección, vigilancia y control, así como las tiene el distrito por las normas del Código Civil. Pero finalmente, señor concejal, para no extenderme, sí hay que manifestar que el acuerdo, que es el POT 190 del 2004, dice jerarquía de normas. Jerarquía de normas. Artículos 42, 43 y 48. Y en sus divisiones dice que un decreto como el de la UPZ, la Organización de la Unidad de Planeamiento Zonal, está por encima de una resolución. Ojo con eso. ¿Ustedes saben qué pasó en la Secretaría de Planeación? Que violaron la UPZ del barrio, el decreto 287 del 23 de agosto del 2005, y sacaron la resolución 1153 del 3 de agosto del 2018, con la cual le cambiaron el uso del suelo por un plan de regularización y manejo de uso dotacional. O sea, miren la estrategia tan maquiavélica que intentaron hacer, que nadie se dio cuenta, porque no nos íbamos a dar cuenta sino los que nos metiéramos de cabeza a investigar y estudiar, que violaron la jerarquía de la norma del POT 190 del 2004, señor concejal. Y yo sé que usted fue muy juicioso en el estudio de ese POT, porque precisamente esa fue la causa para que Enrique Peñalosa no sacara la modificación del POT cuando usted hizo ponencia negativa en el 2019 en contra del POT de Enrique Peñalosa, porque fue el concejal que evitó todos los procedimientos de renovación urbana tan agresivos que había, y precisamente fue usted el que nos enseñó cómo la Secretaría Distrital de Planeación no hacía bien sus cosas. Con mayor razón, y cuando yo observo la violación de la norma distrital, respetado concejal, entiendo que al meterle al JJ Vargas una resolución de modificación de su plan de regularización y manejo, viola la participación de la comunidad, como lo obliga la ley 388 del año 97 en sus artículos 4 y 5, que dice que toda actuación en la que la comunidad haya intervenido para poderse modificar, derogar o ampliar, la comunidad debe volver
a incidir, y lo ha dicho el Consejo de Estado, desde la jurisprudencia del doctor Santofimio del año 2017 hacia acá, doctor César. Entonces, al tener nosotros claro eso y observar que el decreto 287 del 2005 tuvo participación de la Junta de Acción Comunal, entre ellas el del JJ Vargas, señor concejal, cuando vemos la resolución, ¡wow! ¿Cómo así? Un decreto se deroga con otro decreto, no con una resolución. Esa es la jerarquía de las normas, nos lo enseñan desde el primer año de derecho, desde introducción al derecho, y en constitucional con mucho más razón. Eso motivó a pedirle a su merced que interviniera en nombre de la comunidad para hacer un debate político y saber qué es lo que está pasando al interior de la Alcaldía Mayor de Bogotá y por qué no se están defendiendo los bienes que benefician a los niños y a las niñas de Bogotá. No hablemos de otras regiones del país, de Bogotá, y que además perjudicó el medio ambiente con una tala de más de 600 árboles y un ecocidio de vertebrados e invertebrados en la zona que usted tanto ha defendido, que es el humedal del Salitre. Muchas gracias, señor concejal, y a todos y a todas.